Dando seguimiento al tema de la cuestión agraria, es claro entender que los actores involucrados no se pueden separar, ya que el nivel político, la misma, el mismo factor armado, la iglesia y los principales involucrados son los campesinos e indígenas y sus formaciones, no se puede hablar de ellos por separado, aunque sí podemos destacar algunas de las partes más importantes de cada actor. En este caso vamos a destacar algunas partes importantes del actor. Como decía, vamos a enfocarnos en la parte que fue el conflicto armado. O sea, el conflicto armado, tanto como toda la cuestión agraria, se basa en la tenencia de tierras, en el problema de las tierras, en el conflicto que se empezó a vivir en Colombia de parte del campesinado, las mingas indígenas, los sectores de razas de color, en la pelea contra el Estado por las tierras y por la forma en que el Estado, en vez de colaborarle al pequeño agricultor, por sus intereses políticos y personales de cada político, de cómo ganar, le prestaban ayuda todo más a los terratenientes, a los feudistas, a las multinacionales, a las empresas extranjeras, no con el fin de que Colombia progresara, sino con el fin de que ellos lucraran sus bolsillos, sus cuentas. Debido a este problema, el sector campesino optó por la revolución, optó por formar sus propios grupos para combatir la corrupción, para combatir al feudo, para combatir las multinacionales. Ellos se basaron en la idea de alimento para el pueblo, sostenimiento para el pueblo. Es claro que, dado estas revoluciones, se llegó a factores como las guerrillas, el ELN, que en su parte estuvieron en algunas ocasiones apoyados por la misma iglesia. No porque la iglesia lo miraba en un principio en maldad, sino como un apoyo al pueblo. Es claro, podemos decir, cómo el gobierno tuvo que ver en esas revoluciones armadas, nomás en las reformas políticas, las reformas agrarias. Dado que en 1958 se firma el Tratado de Paz con las guerrillas y se da la reorganización de los grupos campesinos. Esto se da que en años anteriores a 1908, como en 1946 y 1942, que se formaron los grupos campesinos, se dio se dio como un perseguimiento a estos grupos. La revolución se magnificó más cuando la política, los mismos feudos, arremetieron contra estas organizaciones campesinas para evitar de que cogieran fuerza, para evitar de que se pudieran formar grupos más grandes que puedan llevar a una guerra civil, que aunque la hubo, no en la magnitud que se esperaba. Entonces, en este proceso de la formación de los grupos campesinos, entre 1942 y 1946, hasta 1948 que se firma el Tratado de Paz, hubo mucha muerte de campesinos, de líderes campesinos, seguimiento contra organizaciones indígenas, seguimientos contra afrodescendientes. Es cuando se forman estos grupos al margen de la ley que atacan al campesino, que desalojan al campesino. En parte sí con la intención de que hace con la tierra explotada era de romper lazos entre los grupos de los líderes campesinos. Está el nivel de la incursión del conflicto armado en la cuestión agraria, al punto de que la reforma que se aprobó en 1901 estuvo influenciada por la Revolución Cubana. ¿Influenciada en qué sentido? En que a nivel interno de nuestro país había un miedo de que esos ideales de la Revolución Cubana se integraran a nuestro país, a nuestro campesinado, a la parte agrícola, y que se formara aún mayor la pelea de los campesinos con mayores fundamentos. De ahí que la mayoría de los grupos armados al margen de la ley de aquí en Colombia tengan idealidades cubanos. De ahí que se apoyen en referencia o en anécdotas de otros países como lo fue Cuba para estos proyectos, que se diseñaron con el fin de ayudar al campesino, al indígena, pero realmente fueron desviadas
a entes políticos, a gobernantes, como decíamos antes, a las empresas multinacionales, pero al campesino no le llegó nada. Dado esos detalles, se quedaron, por ejemplo, con el 1952 la organización campesina, la Federación de Campesinos Indígenas, que se fundó con el fin de apoyar, de pelear, de combatir la corrupción que hay en nuestro país a nivel agrario. Claro está que la corrupción en nuestro país no es solo a nivel agrario, es a nivel nacional y en todos los entes. En este caso nos enfocamos en la parte agraria. Hecho que el cual optó el gobierno por atacar al campesino, atacar a los indígenas. Es caso, por ejemplo, el ataque a las organizaciones campesinas del Cauca o Biotá, ¿sí? Que se dio únicamente por la pelea entre tierras. O sea, porque el feudo como tal recauda el mismo político, no con el fin de darle plata para la salud, para la ayuda de los pobres, no, para que el político vaya y pelee por él, le devuelva las tierras, le dé prioridades, le dé permisos de minería, permisos de extracción de materiales preciosos, independientemente del daño que causa el ecosistema, el daño que causa a los pobres, porque en parte de que en Colombia el problema agrícola sea mano de obra, sea el desplazamiento, otra es que estamos quedando sin agua, otra que los suelos se están volviendo estériles, más claro no lo puede tener, o sea, la sabana de Bogotá. En el momento que las floras paren, se va a ver un porcentaje elevado de mano de obra inútil, se va a ver más desempleo, pero las tierras prácticamente son estériles por las utilizaciones de tanto químico, son cultivos sedentarios. De aquí que esa tierra se recupere, que porque se acabó la floricultura y queremos volver a sembrar, toca esperar 15, 20 años que la tierra se reforme de nuevo para poderla trabajar. Eso es lo que pasaba desde un principio en la reforma agraria. La gente, los grandes feudos ya adoptaron porque como la ganadería era más fácil de sobrellevar para transportar, porque en ese tiempo no, las carreteras internas de nuestro país no servían para transportar alimentos. Si una persona en el campo sembraba un alimento, si iba a demorar para llegar a la ciudad 2-3 días, se le podría mientras que el ganado no, el ganado simplemente en tiempos atrás se llevaba de cabresto por correrías ganaderas, entonces no se perdía la producción. Eso dio a que la tierra, el suelo agrícola fuera mal usado. Ese mal uso dio a que los pequeños agricultores que no recibían auxilio del gobierno, tanto económicamente como en modernización mecánica para la agricultura, se tuviera que desplazar a los pueblos. De ahí el desplazamiento. De ahí las organizaciones campesinas que empezaron a luchar por la tierra, se formó la guerrilla, el ELN. Que uno al principio, cuando un poco de falta de conocimiento, uno dice, pero la guerrilla, ¿dónde salió, no? Salió de los mismos liberales, de los mismos conservadores, de los mismos campesinos que peleaban por los derechos de la tierra. Que pasado el tiempo pasaron de ser grupos que ayudaban al pueblo a convertirse en delincuentes. Ya se desvía como todo, porque si nosotros elegimos un alcalde, que porque es bueno, que porque es que sí tiene buenas ideas, en el que, pero a los 2 años de estar elegido, no, se robó tal cosa, no cumplió con lo prometido. Igual pasó con esos grupos. Iniciaron con unos ideales y terminaron siendo unos delincuentes. Así pasa con la política, así pasa. Es el caso tal de que, por ejemplo, las masacres de las bananeras. El ataque del mismo ejército a los campesinos que formaban los grupos, los líderes campesinos que los mataron, para evitar supuestamente la formación de grupos al margen de la ley. Pero al mismo tiempo lo que estaban evitando era que el pequeño agricultor, que los indígenas retomaran de nuevo sus tierras para poder trabajar. ¿Por qué? Porque por medio estaban los grandes feudos, están las multinacionales, como todavía se ve hoy en día en Colombia, las petroleras, las compañías que extraen materiales preciosos, las compañías de carbón, que sí que ofrecen trabajo, pero ¿cuánto daño están haciendo a la naturaleza
¿Y cuánto pequeño agricultor está quedando aguantando hambre por ello? Ahora que las regalías de estas multinacionales no vienen a Colombia, no vienen, o vienen a Colombia, sí, una parte, pero es a los políticos, al serrucho, y no para las gente dedicadas a reformar los pueblos, a darle ayuda a los pueblos a formar trabajo, no, es solamente para ellos. De este modo, pues, es un avance a lo que ha pasado con la mente política, dada que todo se dio por lo que, en mi poco entender, se da en el conflicto es por las tierras. Y es un conflicto que no es únicamente del campesino con el indígena, es del campesino, del indígena, de las clases minoritarias, contra el feudalismo, contra el mal manejo político, contra los grandes empresarios, contra las grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque el campesino se cansó de que llegaran, lo desplazaran. Después de eso llegaron las autodefensas, la guerrilla, y no era si querían soltar las tierras, era que tenían que irse, tenían que desplazarse. Que la reforma agraria que se hizo con fines de ayuda del pueblo y se malversaron los fondos de esta reforma agraria. O sea, nunca llegaron directamente al campesino. Lo que se hizo con la reforma agraria fue como darle un calentillo a la gente para que se calmara, para que parara la revolución. Pero al final se desvió del camino que era y terminó otra vez apoyando los grandes feudos de las ciudades ardientes.